Imagina una mañana cualquiera. Alguien está desayunando, se levanta para servir café y de pronto la taza se le cae de la mano. Un lado de su cara se ve raro, como caído. Intenta hablar, pero las palabras salen confusas, mezcladas, casi inentendibles. En cuestión de segundos, todo cambia. Lo que para la familia parece un momento de confusión, para el cerebro es una verdadera emergencia. Un accidente cerebrovascular, un ataque cerebral. No hay aviso previo, no hay tiempo para preparar maletas ni despedidas. Solo hay un reloj invisible que empieza a correr muy rápido. En este video vamos a entrar, paso a paso, en lo que realmente significa un ACV. ¿Qué es? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo reconocerlo a tiempo? ¿Qué tratamientos existen? ¿Y cómo se vive después de uno? Porque entenderlo puede marcar la diferencia entre una vida con secuelas graves y una oportunidad de recuperación. Antes de avanzar, algo muy importante. Este video es solo informativo y no reemplaza, de ninguna manera, la consulta con profesionales de la salud. Si tú o alguien cercano tiene síntomas que te preocupan, no busques un diagnóstico en Internet. Busca ayuda médica de inmediato. Dicho esto, acompáñame hasta el final. Vamos a hablar de ciencia, sí, pero sobre todo de personas, de quienes han sufrido un ACV, de sus familias, de sus miedos y también de su esperanza. Porque el accidente cerebrovascular no es solo una palabra complicada, es una de las principales causas de discapacidad y muerte en el mundo, y aún así, muchas personas no saben reconocer sus síntomas ni qué hacer cuando ocurre. Entenderlo no es solo saber más, es aprender cómo reaccionar cuando cada minuto cuenta. Entonces, ¿qué es exactamente un ACV? Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe, ya sea porque un vaso se tapa o porque un vaso se rompe. Al no llegar suficiente sangre, las neuronas dejan de recibir oxígeno y nutrientes y empiezan a morir en cuestión de minutos. El cerebro es como el centro de control del cuerpo. Allí se coordinan los movimientos, el habla, la memoria, la visión, las emociones. Por eso, cuando una zona del cerebro se daña por falta de riego sanguíneo, las funciones que dependen de esa zona pueden alterarse o perderse. Un ACV no es un simple mareo ni un «me siento raro». Es una emergencia médica tan seria como un infarto al corazón, pero en el cerebro. Y aunque suene duro, cuanto más tiempo pasa sin tratamiento, mayor es el daño cerebral y mayores las secuelas. No todos los ACV son iguales. De manera sencilla, podemos pensar en dos grandes tipos. El más frecuente se llama ACV isquémico. En este caso, un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se bloquea, generalmente por un coágulo. Es como si una tubería se tapara y el agua dejara de llegar a una zona de la casa. Este tipo representa la gran mayoría de los casos de ACV. El otro es el ACV hemorrágico. Aquí el problema no es un tapón, sino una ruptura. Un vaso se rompe y la sangre sale donde no debería, dentro del cerebro. Esa sangre acumulada aumenta la presión y daña las estructuras cercanas. Ambos tipos son graves. Ambos pueden dejar secuelas. Pero el tratamiento es diferente y por eso es tan importante que los médicos puedan distinguir rápidamente de cuál se trata. Para entender por qué ocurre un ACV, pensemos en las arterias como caminos por donde circula la sangre. Con los años y por distintos factores, esos caminos se pueden ir dañando. En el ACV isquémico, muchas veces se forma una placa de grasa en la pared de la arteria. Esa placa puede ir creciendo hasta estrecharla o romperse y dar lugar a un coágulo que la obstruye por completo. O el coágulo puede formarse en otra parte del cuerpo, como el corazón, viajar con la sangre y quedar atorado en un vaso cerebral. En el ACV hemorrágico, el problema suele ser la fragilidad del vaso. Una presión arterial muy alta durante años puede ir debilitando sus paredes hasta que un día se rompen. También pueden existir malformaciones o aneurismas, que son como globitos en la pared de la arteria, más propensos a estallar. Hablemos de factores de riesgo. Hay cosas que no podemos cambiar. La edad, por ejemplo. El riesgo de ACV aumenta a medida que envejecemos. También influye la carga genética. Tener familiares que han sufrido un ACV puede elevar nuestras probabilidades. Y por supuesto, haber tenido un ACV previo o un mini ACV aumenta el riesgo de que vuelva a ocurrir. Pero si bien estos factores no se pueden modificar, conocerlos ayuda a estar más atentos.
No se trata de vivir con miedo, sino de saber que, si sumamos otros factores controlables, el riesgo puede crecer. La buena noticia es que muchos de los elementos que más influyen en el ACV sí dependen, en parte, de nuestros hábitos y del seguimiento médico. Ahora vamos a los factores de riesgo que sí podemos trabajar. El primero, y uno de los más importantes, es la hipertensión arterial, la presión alta. Mantenerla sin controlar durante años es como someter las arterias a un esfuerzo constante que las va dañando. También juegan un gran papel la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. El consumo excesivo de alcohol y algunas drogas también aumentan el riesgo. Otro factor clave es la fibrilación auricular, un tipo de arritmia cardíaca en la que el corazón late de forma irregular, lo que favorece la formación de coágulos que pueden viajar al cerebro. Nadie elige tener hipertensión o diabetes, pero sí podemos trabajar con los profesionales de salud para detectarlas a tiempo, tratarlas y reducir el riesgo de un ACV futuro. En los últimos años, los especialistas han notado algo preocupante. Cada vez se ven más ACV en personas relativamente jóvenes. No estamos hablando solo de adultos mayores, sino de personas en sus 40 o incluso 30 años. ¿Por qué? No hay una sola respuesta, pero se cree que influyen el estrés crónico, las jornadas largas de trabajo, el sueño de mala calidad, la mala alimentación, el sedentarismo y el consumo de tabaco y alcohol. Esto no significa que vivamos obsesionados, pero sí que dejemos de pensar en el ACV como algo solo de abuelos. Los hábitos de hoy pueden impactar en nuestro riesgo de mañana. Hablar de esto no es para culpar a nadie, sino para recordar que pequeños cambios, caminar más, controlar la presión, dejar de fumar, pueden tener un efecto real en la salud de nuestro cerebro. Llegamos a un punto crítico. ¿Cómo reconocer un posible ACV? El ACV suele aparecer de forma brusca. Una de las herramientas más difundidas es la regla FAST o Be Fast, que nos ayuda a recordar señales clave. Problemas de equilibrio o coordinación repentinos. Cambios en la visión, como ver doble o perder visión en un ojo. Caída de un lado de la cara. Al pedirle a la persona que sonría, un lado no se mueve igual. Debilidad repentina en un brazo o una pierna, generalmente de un solo lado del cuerpo. Dificultad para hablar. Palabras arrastradas, confusión, incapacidad para encontrar las palabras. Y lo más importante, tiempo. Si aparece uno o varios de estos síntomas de repente, cada minuto cuenta. No hace falta que estén todos. Con uno solo, ya es motivo para sospechar y actuar. Hay una situación que suele confundirse y restarse la importancia. El llamado ataque isquémico transitorio, o AIT, a veces conocido como mini ACV. En un AIT se presentan síntomas muy similares a los de un ACV. Dificultad para hablar, debilidad en un lado del cuerpo, pérdida de visión, pero duran poco tiempo, minutos u horas, y luego desaparecen por completo. La persona puede pensar, ya estoy bien, no fue nada. Pero un AIT es una señal de alarma en mayúsculas. Nos está diciendo que el flujo de sangre al cerebro se interrumpió y luego se restableció, y que el riesgo de un ACV más grande en los días o semanas siguientes puede ser muy alto. Si alguna vez te ocurrió algo así, o le ocurrió a alguien que conoces, no es un susto sin importancia. Es una invitación urgente a consultar a un profesional. Entonces, ¿qué hacer si sospechamos un ACV? Lo primero, pedir ayuda de inmediato. Llamar al número de emergencias del país, no esperar a ver si se pasa, no buscar remedios caseros ni dar medicamentos por cuenta propia. Cada minuto de duda es tejido cerebral que puede perderse. No es recomendable que la persona maneje por sí misma ni que un familiar la lleve en auto si eso significa retrasar el acceso a un sistema de emergencias preparado. Los servicios de urgencias pueden avisar al hospital, activar protocolos y ganar tiempo valioso. En muchas campañas se repite la frase, tiempo es cerebro. Puede sonar exagerada, pero no lo es. Un ACV tratado a tiempo no garantiza una recuperación completa, pero sí puede reducir el daño y mejorar las posibilidades de un mejor resultado. ¿Qué ocurre cuando la persona llega al hospital? En la mayoría de los casos se activa un protocolo de código ACV o similar. El equipo médico evalúa rápidamente los síntomas, la hora en que comenzaron y los antecedentes de la persona.
Mientras tanto, se toman signos vitales y se realizan estudios de urgencia. Uno de los primeros pasos suele ser una tomografía del cerebro. Este estudio permite diferenciar si se trata de un ACV isquémico o hemorrágico, algo fundamental porque los tratamientos son muy distintos. También pueden hacerse análisis de sangre, un electrocardiograma y, más adelante, otros estudios como resonancia magnética o ecografías de las arterias del cuello. Detrás de todo esto hay un objetivo muy claro: actuar rápido, pero con la información necesaria para elegir el tratamiento más seguro y eficaz en cada caso. Si se confirma que el ACV es isquémico, es decir, por un coágulo que bloquea una arteria, una de las opciones de tratamiento es un medicamento que disuelve ese coágulo, conocido como trombólisis intravenosa. Este fármaco debe administrarse en un tiempo limitado desde el inicio de los síntomas, tradicionalmente dentro de las primeras horas. Los estudios indican que cuanto antes se aplica, mayores son las probabilidades de beneficio y menores los riesgos. En algunos centros y para ciertos pacientes se estudian también ventanas de tiempo ampliadas, seleccionando a los candidatos con estudios de imagen avanzados. No todos serán elegibles, depende de la edad, el estado general, los medicamentos que toman y otros factores. Es importante dejar algo muy claro: la trombólisis no es una cura mágica y también tiene riesgos como el sangrado. Por eso, la decisión se toma en equipo, valorando riesgos y beneficios para cada persona. Otra herramienta que ha cambiado el manejo del ACV isquémico es la trombectomía mecánica. En términos simples, es un procedimiento en el que un equipo especializado introduce un catéter por una arteria, generalmente desde la ingle o la muñeca, navega hasta el coágulo en el cerebro y lo extrae mecánicamente. Este tratamiento se reserva para ciertos tipos de obstrucciones, generalmente en arterias grandes, y también tiene un tiempo límite desde el inicio de los síntomas, aunque en algunos casos puede aplicarse varias horas después, según las imágenes y la situación clínica. Al igual que la trombólisis, no es garantía de recuperación completa, pero ha permitido que muchas personas que antes habrían quedado con secuelas muy graves tengan una mejor oportunidad. Detrás de cada una de estas decisiones hay neurólogos, radiólogos, intensivistas y equipos enteros trabajando contrarreloj. ¿Y qué pasa cuando el ACV es hemorrágico? Es decir, cuando un vaso sanguíneo se rompe. En estos casos, la trombólisis y otros tratamientos para disolver coágulos están contraindicados, porque podrían empeorar el sangrado. El objetivo principal es controlar la presión arterial, manejar el dolor, tratar posibles complicaciones y, en algunos casos, considerar una cirugía para evacuar el hematoma o reparar un vaso dañado, como en ciertos aneurismas. Muchas veces, estos pacientes necesitan cuidados en una unidad de terapia intensiva o en una unidad de ictus especializada donde puedan recibir monitoreo constante. Nuevamente, cada caso es distinto. Hay hemorragias pequeñas que se controlan con tratamiento médico y otras muy extensas, con pronósticos más reservados. Lo importante es entender que, aunque el abordaje sea diferente al del ACV isquémico, también aquí el tiempo y la calidad de la atención inicial marcan una gran diferencia. Superada la fase más aguda, comienza otro capítulo igual de importante: la hospitalización y los primeros días de recuperación. En las unidades especializadas en ACV, el equipo se ocupa no solo del cerebro, sino de todo el cuerpo. Prevenir infecciones, evitar coágulos en las piernas, cuidar la alimentación, evaluar la deglución para prevenir atragantamientos y neumonías. En esta etapa también se empieza a ver qué funciones se han visto afectadas. Si hay debilidad en un lado del cuerpo, dificultades para hablar, problemas de memoria o cambios en el comportamiento. A veces, el paciente se siente confundido, cansado, asustado. Otras, ni siquiera es plenamente consciente de lo que ha pasado. Para la familia, en cambio, el impacto emocional suele ser enorme. Miedo, incertidumbre, preguntas sin respuesta. Es aquí cuando la palabra rehabilitación empieza a ganar protagonismo. La rehabilitación después de un ACV es un proceso, no un evento único. Empieza muchas veces dentro del mismo hospital, con ejercicios muy sencillos, y puede continuar durante meses o años. Participan fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos o logopedas, neuropsicólogos, médicos fisiatras, enfermeras especializadas. Cada uno trabaja en un área específica.
recuperar la fuerza, mejorar el equilibrio, entrenar la marcha, ayudar a tragar con seguridad, trabajar el lenguaje, la atención y la memoria. El cerebro tiene una cierta capacidad de adaptación, llamada plasticidad. Eso significa que, con entrenamiento y tiempo, otras áreas pueden aprender a compensar parte de lo que se perdió. No es magia ni es inmediato. Es esfuerzo, constancia y acompañamiento. No todos recuperarán lo mismo, pero incluso pequeñas mejoras pueden marcar una gran diferencia en la autonomía y la calidad de vida. Más allá de lo físico, el ACV golpea muy fuerte en lo emocional. Para quien lo sufre, puede significar pasar de ser independiente a necesitar ayuda para vestirse, comer o ir al baño. Puede aparecer tristeza profunda, irritabilidad, ansiedad, miedo a que vuelva a ocurrir. No es raro que se desarrolle depresión después de un ACV, y eso también necesita atención profesional. La persona puede sentir que ya no es la misma, que ha perdido parte de su identidad si no puede trabajar como antes, cuidar de su familia o disfrutar de sus hobbies. No es solo un tema de voluntad o de ponerle ganas. Las emociones saben de química cerebral, de cambios reales en el organismo. Por eso, el acompañamiento psicológico y psiquiátrico, cuando es necesario, forma parte del tratamiento global y no es un lujo. La familia y los cuidadores también viven su propio ACV emocional. De un día para otro pueden pasar a ser responsables de medicación, turnos médicos, rehabilitación, trámites y cuidados básicos. Se mezclan el amor y el cansancio, la preocupación económica y la culpa por sentirse agotados. A veces, quien cuida siente que no tiene derecho a pedir ayuda, como si quejarse fuera una falta de amor. Pero el cuidado a largo plazo sin descanso puede llevar al síndrome del cuidador quemado. Estrés, depresión, problemas físicos. Buscar apoyo, ya sea en la familia ampliada, amistades, grupos de apoyo o servicios de salud, no es egoísmo, es una necesidad. Cuidar a alguien que ha tenido un ACV también implica aprender a cuidarse a uno mismo. Con el tiempo llega una etapa que podríamos llamar vida después del ACV. Y aquí no hay un único guión. Algunas personas logran retomar gran parte de sus actividades, incluso volver al trabajo o a estudios, con ciertas adaptaciones. Otras quedan con secuelas importantes y necesitan apoyo permanente. Entre esos extremos hay muchas situaciones intermedias. Aparecen preguntas difíciles. ¿Podré volver a manejar? ¿Y a vivir solo? ¿Qué pasará con mi vida de pareja, con mi sexualidad, con mis planes de futuro? En este punto, la información clara y el diálogo con los equipos de salud son clave. No se trata solo de sobrevivir al ACV, sino de construir una nueva forma de vivir, con las capacidades que se tienen y con las ayudas disponibles. Además del tratamiento agudo y la rehabilitación, existe algo fundamental, la prevención secundaria, es decir, todo lo que se hace para reducir la probabilidad de que ocurra un nuevo ACV. Esto puede incluir medicamentos para fluidificar la sangre, como antiagregantes o anticoagulantes, según el tipo de ACV y las causas detectadas. También fármacos para controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes. En algunos casos se consideran procedimientos sobre las arterias del cuello si están muy estrechas. Pero la medicación no lo es todo. Cambios en el estilo de vida. Dejar de fumar, moderar el alcohol, moverse más, cuidar la alimentación, mejorar el sueño, se vuelven parte del tratamiento. Nada de esto se decide por cuenta propia. Es el equipo de salud quien adapta las recomendaciones a cada historia clínica. Y aquí volvemos al mensaje central. Este video informa, pero no reemplaza la consulta médica. Hay también muchos mitos alrededor del ACV. Uno de ellos es que solo le da a los ancianos. Ya vimos que, aunque el riesgo aumenta con la edad, no es exclusivo de ellos. Otro mito peligroso es pensar que, si los síntomas se van, no era nada y no hace falta consultar. Un AIDS mini ACV puede ser el aviso antes de un evento mayor. También se escucha que mejor esperar a ver si mejora solo o que en el hospital no podrán hacer mucho. Esa espera puede significar la diferencia entre caminar y no caminar, hablar y no hablar. Y quizá uno de los mitos más dañinos es creer que si hubo un ACV ya no hay nada que hacer. La realidad es que, aunque no siempre se logra una recuperación completa, la rehabilitación, el tratamiento y el apoyo sí pueden mejorar mucho la calidad de vida. El futuro del tratamiento del ACV
está lleno de preguntas, pero también de avances. Se investiga cómo usar mejor las imágenes cerebrales para seleccionar a quienes pueden beneficiarse de tratamientos incluso varias horas después del inicio de los síntomas. Se prueban nuevos fármacos como variantes de trombolíticos y se perfeccionan las técnicas de trombectomía. La inteligencia artificial se está utilizando para ayudar a detectar ACV más rápido en las imágenes y para estimar hace cuánto tiempo ocurrió el evento, algo crucial cuando no se sabe exactamente la hora de inicio. También se trabaja en estrategias de neuroprotección, rehabilitación más personalizada, realidad virtual y robótica para ayudar a recuperar funciones. No todo lo que se investiga llegará a la práctica clínica, pero el movimiento es claro. Cada vez se intenta ganar más tiempo, más precisión y mejores oportunidades de recuperación. En los casos de ACV muy graves, con secuelas importantes o poco margen de recuperación, aparecen preguntas difíciles y profundamente humanas. ¿Qué significa calidad de vida para esa persona? ¿Hasta dónde tiene sentido seguir con tratamientos agresivos? ¿Qué lugar ocupan los cuidados paliativos, que no significan rendirse, sino aliviar el sufrimiento y acompañar con dignidad? Estas decisiones nunca deberían tomarse a la ligera ni solo desde la fría estadística. Involucran valores, deseos, creencias, historias de vida. Por eso es tan importante que exista diálogo entre los equipos de salud, los pacientes, cuando pueden expresarse, y sus familias. Hablar de límites no es perder la esperanza. Es reconocer que la medicina no solo trata órganos, sino personas, y que acompañar también implica saber escuchar lo que esa persona quiere para su propio camino. Llegando al final, volvamos a la escena del principio. La taza que cae, la sonrisa torcida, las palabras que no salen. Si algo te gustaría llevarte de este video, ojalá sea esto. El ACV es una emergencia donde cada minuto cuenta, pero también es una realidad con la que muchas personas logran convivir, avanzar y reconstruir su vida. Conocer los factores de riesgo nos da herramientas para cuidar mejor nuestra salud. Aprender a reconocer los síntomas nos permite actuar rápido. Entender los tratamientos y la rehabilitación nos ayuda a acompañar sin falsas expectativas, pero con esperanza realista. Y una vez más, este contenido es informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud. Ante cualquier duda o síntoma, busca ayuda médica. Si este video te fue útil, compártelo. Tal vez, algún día, ese conocimiento marque una diferencia en la vida de alguien.